más de Jesús. Queremos saber, y es por eso que estamos hoy aquí reunidos para saber más de Jesús. Quiero darte la bienvenida a esta pequeña reflexión que estamos compartiendo contigo para motivarte a que leas la Biblia. Aquí estamos nosotros comentando día a día la palabra de Dios, y hoy quiero invitarte a que abras la Biblia, a que abras tu corazón, a que abras tu vida, tu mente, tu casa, tu hogar, porque queremos estar más cerca de Dios. Vamos a escuchar esta alabanza y que sea nuestra oración. Más cerca, oh Dios, de ti. ¿Y cuándo nos acercamos? Cuando oramos, cuando rendimos nuestro corazón a Dios, cuando en humildad doblegamos ese corazón egoísta y duro y nos ponemos a los pies del Señor. Vamos a orar para estar más cerca, oh Dios, de ti.
Querido Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos permite abrir nuestros ojos, gozar nuestros corazones en tu presencia. Humildemente, Señor, nos ponemos a tus pies, buscándote con oración sincera, mi Señor, arrepentido de nuestros pecados y pidiéndote perdón, Padre Santo. Abogado tenemos en el cielo, que es Cristo Jesús, que nos levanta y nos limpia de todo mal. Señor, hoy te pedimos humildemente que nos ayudes a caminar más cerca, oh Dios, de ti, en obediencia, guardando tus mandamientos, respetando tu santa palabra y llenándonos de esperanza por tu cercana venida. Quédate con tu presencia esta reunión. Guíanos, oh Espíritu Santo, a toda verdad que tienes escrita en tu palabra, y danos palabra de vida para vida eterna en Cristo Jesús. Te agradecemos también, Señor, por el cuidado que has tenido en nuestras vidas, el cuidado que has tenido con nuestras familias, Señor, y la invitación que nos haces a cuidar de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, dormir temprano y sobre todo tener confianza plena en ti. Ayúdanos, Señor, para buscar la santidad y no amar más al mundo que a ti, sino ponerte a ti en primer lugar. Quédate con nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Buenos días. Hoy tenemos un tema espectacular, bastante profundo, básico, de lo que realmente habla la Biblia desde el principio hasta el fin. ¿Qué tema es esa? La liberación. Los pasos que vimos, cómo Dios liberó a sus hijos, el pueblo de Egipto que tenía ahí esclavizado, cómo lo liberó. Esos pasos es como una enseñanza para nosotros, para el tiempo final, que con brazo poderoso Dios liberó a su pueblo, que con brazo poderoso muchos milagros, plagas, señales, lluvia de fuego, así también será en el tiempo final. Esto fue una pequeña enseñanza sobre un país, pero que va a ser ahora magnificado en gran manera, porque va a ser para todo el mundo. Vamos a pasarte un resumen de lo que estuvimos viendo. Ayer estuvimos viendo sobre las 10 plagas. Solamente quiero hacerte un comentario, investigando más profundamente, porque nosotros leemos en la Biblia las 10 plagas. Sí, fue sangre, fue ranas, fueron piojos, fueron moscas, fue muerte del ganado, fueron úlceras, fuego y granizo, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos. Pero ¿por qué específicamente Dios escogió esas plagas? Para combatir la idolatría y rebeldía de Egipto contra Dios, porque el río lo tenían como un dios. Tenían al dios del río, Hapi, y el guardián del río con el nombre de Khnum. Después que vinieron las ranas, era para combatir a la diosa Eket, diosa de las ranas. También los egipcios tenían un dios que era el dios de toda la tierra y del polvo de la tierra. Se llama, porque todavía tienen esos ídolos, Sebek. Y por eso es que salieron los piojos del polvo de la tierra. También tienen un ídolo, el dios de Jebcarón. Este dios era el dios de las moscas. Tienen una diosa de las moscas, Huachit, dios de las moscas. También de la muerte del ganado fue para combatir a
Hathor, la diosa madre, y también a su esposo Tat, Dios creador, como ven. Y en las úlceras, la plaga de la úlcera fue para combatir al dios de la medicina, Imhotep. Y en el fuego y granizo fue por el dios egipcio, dos dioses egipcios, Set, dios de las tormentas, y Nut, la diosa del cielo, la virgen del cielo. Ya tenían sus vírgenes langostas. Fue para combatir a la diosa Isis. Isis es la diosa de la cosecha. Y vinieron las langostas y se comieron la cosecha. ¿Dónde estaba la diosa cuidando? Se habrá quedado dormida. La oscuridad, para combatir a los dos supuestos dioses, el dios Sol, Amón-Ra, y el dios Luna, Tot. Y en la muerte de primogénitos fue para combatir las dos doctrinas falsas, los dos dioses que tienen Horus, el dios Horus, que es el dios de la encarnación, que supuestamente se encarnaba en el faraón, después se encarnaba en el rey de Roma y ahora supuestamente se encarna en el papa, el dios Horus. ¿No han visto tanto simbolismo que tiene el papa en las cosas que trae? Todo eso es del tiempo de los egipcios. Y también para combatir a Osiris, dios de la resurrección. Todo tiene un porqué. Dios no solamente al azar. Se me antoja hoy mandar moscas. ¿Qué parece si hoy voy a mandar piojos? Todo tiene una razón de ser. Y los primeros 3 plagas, el de la sangre, el de las ranas y el de los piojos, ahí reconocieron los hechiceros del faraón que decía: no podemos imitarlo, es dedo de Dios. En estos 3 reconocían el poder de Dios, que Dios estaba dirigiendo todo. En los otros 3 plagas, que fue la mosca, la muerte del ganado y las úlceras, fue para enseñarle al pueblo egipcio que Dios hacía distinción entre sus hijos obedientes y los que le rechazaron, porque en el pueblo de Israel no hubo moscas, no murieron sus ganados, no tuvieron úlceras, y hacía la distinción porque la plaga ahí no les caía. Y en las 4 últimas, que es el fuego de granizo, langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos, es para demostrar: yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy Dios Todopoderoso, yo soy el verdadero Creador y soy soberano en la tierra y en el universo. Para que sepas que yo soy Dios. Y esta promesa de liberación que vamos a ver a continuación es la promesa de liberación que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, 13, 14, ya lo leímos, que Dios le dijo: tu descendencia, tu pueblo van a ser sometidos por una nación mala que los van a esclavizar, pero después de 4 generaciones, 400 años, serán liberados con mano poderosa y los llevaré a la tierra prometida. Y Dios ahí le estaba cumpliendo a Abraham. Te voy a enseñar ahora el resumen de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Vamos con el resumen. Te voy a compartir la pantalla para que puedas contemplar el resumen. La Pascua, liberación de Dios, salida del pueblo.
La sangre de la liberación, que simboliza a Jesús. La libertad, el verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Sería su Dios y ellos serían su pueblo, la humanidad en las manos del Señor. El día de la liberación. Y hoy vamos a estudiar lo de la liberación que Dios hizo maravillosamente con sus hijos. Y eso nos corresponde a ti y a mí. Te quiero mostrar una imagen que ahorita pasó. Ahorita te la voy a mostrar. Algo curioso que podemos estar viendo. A ver si aquí se aprecia. Bueno, cómo tenía en Egipto el faraón, cómo tenían en la frente la serpiente antigua. Y también te quiero mostrar otra cosa. No lo encuentro. Bueno, no lo encontré. No. Bueno, no lo encontré. Cómo Satanás ha estado dominando a la humanidad. Ahí vimos el simbolismo, cómo tienen aquí en la mente, en la cabeza, la serpiente. Así es como Satanás quiere y domina la humanidad a través de la mente. Ahí lo vemos adentro y el simbolismo afuera. Pero realmente Satanás trabaja desde adentro también, donde domina la mente y nos va guiando a todo pecado. Esto fue el resumen de lo que hemos estado viendo
Esa era la Pascua antigua, la primera Pascua que se hizo para liberar al pueblo de Israel. Pero ahora, después que fueron liberados, estuvieron ellos repitiendo una y otra vez este simbolismo que se hacía. Dios modificó para hacer el primer mes del año, el mes de Abib. El mes de Abib está entre marzo y abril, es en la primavera, en la entrada de la primavera. Fue la liberación del pueblo de Israel, y esta celebración que simbolizaba la venida de la liberación, de la venida de Dios, de su segunda venida, que así como fue liberado de Egipto, también seremos liberados nosotros de este Egipto mundial, de opresión, de pecado, de persecución, de dolor, de enfermedades. Dios está por venir a darnos la liberación verdadera. Pasó el tiempo y cuando ya estaban instalados finalmente en Jerusalén, hubo modificaciones aparte aparte de que había sido para aquella liberación que iban a salir rápido. Ahora, en vez de salir rápido de Egipto, el pueblo de Dios comenzó a congregarse en Jerusalén. De donde quiera que estuvieran ellos viviendo, iban a Jerusalén a hacer la Pascua, a hacer el rito sagrado, la encomienda que Dios les había hecho cada año. Jesucristo la realizó, se encontró el simbolismo con la realidad. Jesús la realizó, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el verdadero Cordero que fue sacrificado desde Adán y Eva, el verdadero Cordero que fue sacrificado en la liberación del pueblo de Israel, el verdadero Cordero que seguía siendo sacrificado desde Moisés hasta que Jesús murió. Se cumplió la profecía que lo estaba anunciando a Jesús. Jesús era el pan verdadero de vida. Jesús era la sangre y el vino verdadero que se toma para salvación. Jesús es la verdadera liberación, y también dijo el Señor: síganlo haciendo, ahora ya no matando cordero, sino partiendo el pan y el vino, porque así estás anunciando mi regreso, mi segunda venida. Te quiero compartir ahora cómo se celebra, cómo se celebró después de la liberación, cómo se celebró la Pascua. El cumplimiento profético de esta fiesta fue el Mesías y su ofrecimiento como poder de Dios. Entregó su vida en rescate por todos, dice 1 Timoteo 2:6. El apóstol Pablo, escritor de la epístola, también nos recuerda en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio del Mesías en Pesaj fue proyectado a Yom Kippur, o día de la expiación, donde el sumo sacerdote ingresaba una vez al año al lugar santísimo. El Pesaj, Pascua, sufrió la angustia y la muerte en el madero por espacio de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento en el cual murió. La historia judía dice que a las 3 de la tarde comenzaba el sacrificio del Cordero de la Pascua, sacrificio que solo se podía llevar a cabo en el templo, porque la sangre debía ser puesta sobre el altar del holocausto o altar de bronce ubicado en el atrio superior, según Éxodo 27, del 1 al 8, y Deuteronomio 16, del 5 al 7. Por cuanto la muerte y resurrección
fueron una sola vez y para siempre, su cuerpo en el madero fue cumplimiento del cordero colocado en el altar del holocausto para remisión de pecados. La sangre del Mesías derramada en el madero no tocó tierra. En el momento que tembló, su sangre tocó el propiciatorio del arca del pacto, ubicada precisamente debajo de la tierra, donde el profeta Jeremías la colocó, según narra el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. El testimonio acerca de esta revelación la recibió de Dios el arqueólogo Ron Wyatt cuando descubrió el arca del pacto, proyectando de esta manera el cumplimiento de la fiesta de Yom Kippur, donde el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio una vez al año en el propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo. La sangre del Mesías no fue derramada en tierra, como algunos enseñan, sino en el mismo propiciatorio que estaba debajo de la tierra del lugar donde fue crucificado el Mesías. Las escrituras afirman que la tierra tembló. Hubo tinieblas y el sol se oscureció. Un gran terremoto sacudió el lugar y cuando muere el Mesías, su sangre preciosa toca el propiciatorio al ser removido por causa del temblor. En ese momento, el velo del templo se rasgó por la mitad, dice Lucas 23, 44 al 45, trayendo de esta manera redención eterna a aquellos que con corazón contrito y humillado se acercan a él. En Pesaj, el pueblo participaba de la fiesta en su casa con el Seder de Pesaj o la cena pascual, el día jueves en la noche. Compartían el cordero, entre otros alimentos, cada uno con un significado, recordando la salida de Egipto, y a futuro, en cumplimiento perfecto del Mesías como cordero que quita el pecado del mundo. El día viernes en el templo se sacrificaba el cordero a las 3 de la tarde, hora novena para los judíos, en el mismo momento que el Mesías expiró en el madero, símbolo del altar de bronce, y de esta manera alcanzar redención eterna para la humanidad, para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y viven una vida de santidad. Con los descubrimientos arqueológicos actuales, se pudo comprobar que el profeta Jeremías escondió el arca del pacto de los babilonios en el momento que profanaron el templo al destruirlo y llevarse todos los utensilios, según Jeremías capítulo 52. El arca del pacto justamente estaba debajo de las rocas donde fue crucificado el Mesías. Su sangre tocó el propiciatorio y en ese instante el velo del templo, que dividía el lugar santo del Santísimo, se rasgó en dos. De esta manera, y por el arrepentimiento de los dos pueblos, judío y gentil, tenemos entrada a la presencia de Dios para formar un solo pueblo, gracias al Mesías. Dice la palabra, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Así también el Mesías fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Te recomiendo para que veas cómo hace no mucho tiempo atrás, acaba de ser recientemente, algunos años, un adventista del séptimo día, enfermero, tenía en su corazón el deseo de viajar a Israel, estudioso de la Biblia, y él deseaba viajar a Jerusalén, ir a buscar los lugares que vienen aquí, en la palabra de Dios. Vienen todas las instrucciones, en qué ciudad, cómo sucedió, todo viene aquí en la Biblia. Y él tenía la inquietud de ir y buscar esos lugares sagrados que vienen aquí en la Biblia. Con su trabajo logró juntar el dinero. Él se llamaba Rod White. Logró viajar y estaba él en Jerusalén. Estaba
caminando, viendo con su Biblia en mano, se llevó a sus 2 hijos, viendo los lugares donde posiblemente eran en donde Jesús estuvo, y se le acercó un judío de ahí. Este judío era de dinero y de influencias. Creo que estaba a cargo del museo de ahí de Israel, de las cosas sagradas, y se le pegó y comenzaron a platicar, y ya le dijo, no, pues ¿de dónde vienes? Y platicando. Estaban platicando, venían sus hijos, y de repente la mano de él fue alzada, sintió cómo se la agarraron, se la alzaron y le enseñaron un lugar, le señalaron un lugar, la propia mano, y se oyó una voz que aparentemente salía de él, pero no era su voz, y decía esta voz, ahí está enterrado el arca del pacto. Esa es la cueva donde lo enterraron, en lo de Jeremías que venía. Ahí está enterrada el acta de pacto. Se quedó sorprendido por lo que se escucharon. El judío también se quedó sorprendido y le dice, ¿qué dijiste? Y el otro dice, no fui yo. Dice, ¿cómo no? Yo te escuché. Dice, sí, yo también escuché que ahí está enterrada el acta de pacto. Y el judío le dijo, pues manos a la obra, ponte a buscarla, vamos a sacarla, yo te apoyo. Y le dijo él, no puedo, mi permiso ya de visita ya se va a expirar, no tengo los recursos. Y así como Moisés diciendo, no puedo, así estaba Rod. Entonces este judío le dijo, yo te lo arreglo, te extiendo el permiso, te doy lo que necesitas, te doy las herramientas, te doy todo lo que ocupas, pero hazlo. Entonces con gozo y gusto se puso a hacerlo Ron, comenzó a quitar, porque era una montaña de basura, comenzó a quitar la basura, y después de quitar la basura llegó a la roca, rocas muy grandes, muy gruesas, no pudo quitarlas ni cortarlas. Entonces fue dándole vuelta al monte para buscar por qué lado podía entrar. Logró encontrar un lugar ya no tan rocoso, donde sí podía escarbar. Ahí se puso a escarbar con sus hijos y nada más traía un ayudante. Este ayudante delgado lo contrató para que le ayudara a entrar en los agujeros que iban haciendo. Y ya por fin lograron entrar a lo que era la cueva, pero estaba muy reducida todavía el espacio. Y entonces, como abrieron un hoyo muy angosto y no podía pasar Ron, pasó a su ayudante que se asomara. Cuando se asomó este muchacho, no saben qué le pasó. El caso que puso cara de espanto, horrorizado, salió corriendo y nunca más lo volvieron a ver. Ni por el sueldo regresó. Entonces siguió ahí escarbando Ron con sus hijos para hacerlo más grande y poder pasar él. Y cuando lograron hacerlo más amplio y logró meterse Ron, lo que vio fue algo maravilloso. No solamente vio el arca del pacto, sino había 4 ángeles custodiando, 2 en cada lado, custodiando el arca del pacto. Y le dijo que lo estaban esperando, que pasara, que no tuviera temor. Y pasó, vio los ángeles, le explicaron, Jesús está por venir, pronto va a venir, esta arca va a salir a la luz pública en su momento. Dios va a sacar los mandamientos, las tablas de la ley que están aquí, y va a ser mostrado al mundo para que sepan que están vigentes. Y no solamente vio el arca, dijo que ahí estaban los demás muebles también del lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso, la mesa de los panes, de la proposición, también estaba el candelabro y algunas otras cositas más que tenían allá. Cuando iba a caer ya Roma a destruir el templo, los últimos sacerdotes fieles a Dios sacaron todos esos instrumentos santos y los llevaron y los metieron ahí, dice la Biblia, en la cueva. Puedes leerlo en Jeremías. Lo metieron en una cueva
taparon la cueva y los sacerdotes se fueron por diferentes puntos. No se fueron juntos, se separaron y se dispersaron. ¿Por qué? Para que no los atraparan y no pudieran decir dónde está el arca. Y se dispersaron y se desaparecieron. Pero ahora Dios le mostró a Aarón dónde estaba y le dijo que muy pronto va a ser puesta la luz, que Dios lo va a sacar en su momento y va a mostrarle a la humanidad las tablas de la ley, los 10 mandamientos, para enseñarle no solamente que están vigentes, sino que el cuarto que sobresale más que todos, está vigente y es el árbol de obediencia, el santo sábado. Le dieron toda la información, tomó fotos y salió. Él llevó la noticia, él no se la quedó guardada. Llevó la noticia, le dijo al gobierno, le dijo al judío que le había apoyado y lo dijo a las autoridades. Le dijeron que no dijera nada, que estuviera en secreto esto, y él se regresó a Estados Unidos, que era donde él vivía. Entonces, más adelante después le hablaron del gobierno que si podía venir a sacar los cadáveres de las personas que ellos habían mandado para sacar las cosas y habían muerto. Nadie podía entrar a esa cueva sin permiso de Dios. Y aquellos se habían disfrazado de los sacerdotes antiguos y haciendo sus cantos y todo, y se metieron creyendo que así podían engañar a Dios, y murieron. Y nadie quería entrar a sacarlos por el temor a que ellos también mueran. Tuvieron que hablarle y traer a Ron, y ya vino Ron White y sacó uno por uno de los cadáveres y fue sellada la puerta y ya más no quiso explorar el gobierno la cueva porque morían a los que enviaban. Después de que se supo esto y lo entrevistaban a Ron y él daba conferencias y explicaba todo lo que pasó, el gobierno se deslindó y dijo que no sabía nada, que no lo conocía y todo. Afortunadamente Ron tenía fotos y lo negaron. Ya recientemente ha muerto. Analizaron su sangre, se dieron cuenta que él es judío, es de la tribu de Judá y pues es un milagro. Dios está dando señales porque él también le enseñó Dios dónde está el arca de Noé. También como 4 cosas bíblicas Dios le mostró dónde están, la documentó y el gobierno pues no ha querido reconocerlo, lo ha querido ocultar, y el diablo ha sacado otras imitaciones, así como en Egipto sacaba imitaciones de lo que Dios hacía. Dios estaba conduciendo a Ron y ha sacado imitaciones. Acá dice enseñó Ron que están las cosas, acá saca una imitación Satanás y dice que están acá, inclusive hace películas, mete confusión. Esa es la regla de Satanás. Pues bien, está la documentación en internet antes que pues llegue a ser totalmente borrada. Te invito a que la busques, lo que Dios ha hecho con esta persona, con Ron White. Bien, ahora vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy que nos habla después de la Pascua, la liberación del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, que Dios le había dicho que sus hijos, su descendencia, que iba a ser multiplicada como la arena del mar, que no iba a ser contada como las estrellas del cielo, y que un pueblo pagano, malo, lo iba a oprimir, lo iba a esclavizar, pero que iba a ser juzgado y que iba a ser liberado después de la 4ª generación. Y ahí estuvo el pueblo de Israel en esclavitud bajo el dominio de Faraón y los egipcios, esclavizado, maltratado, humillado, mataban a los niños
para que no se reprodujeran más. Mas sin embargo, Dios preservó la vida de Moisés, la guardó dentro de las mismas faldas de Faraón. Ahí creció Moisés, bajo la tutela de la princesa. Y finalmente, cuando queriendo ayudar a su pueblo mató a un egipcio, se dio cuenta que fue un grave error, huyó al desierto, y en el desierto Dios lo reeducó, le quitó todos los malos hábitos que tenía de Egipto, las ideas revueltas que ya había sido mezclado, y también lo volvió a enseñar y reeducar en la alimentación, y le quitó muchas cosas que no le servían, ¿verdad?, para ser el libertador del pueblo de Dios. Finalmente Dios lo regresó a Egipto y Dios hizo maravillas. Qué misericordia de Dios, que una tras otra y tras otra Dios le iba diciendo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y el soberbio decía: ¿por qué? ¿Quién es Jehová para yo obedecerle? No, no y no. Y ahí estaba el adorador todos los días, eso sí, muy fiel a sus dioses, a todos esos dioses, al dios del río, a la diosa Eket de las ranas, al guardián del río Nun, al dios del río Hapi, a la diosa de las moscas, y a Sebek, a Huachi, a Hathor, el dios del ganado, a Atat, Dios creador, a Imhotep, el dios de la salud, por eso mandó úlceras, y a Set, dios de la tormenta, y Nut, diosa del cielo, la reina del cielo, y mandó fuego del cielo y granizo el Señor. Mandó también las langostas contra el dios Isis, el dios de las cosechas. Mandó la oscuridad porque tenían su dios Amon-Ra, dios del sol, y Tot, el dios de la luna, y la muerte de los primogénitos en contra de Horus, dios de las encarnaciones que supuestamente se hacen ahí con el faraón, el dios reencarnado en el faraón, y posteriormente en los reyes de Roma, el dios encarnado en los reyes de Roma, y ahora la encarnación que hace, ¿verdad?, con los líderes que están actualmente a frente de la iglesia romana. Y de Osiris, el dios de la resurrección. Y Dios mandó esas plagas específicas para enseñarle que yo soy Dios, no tus dioses paganos. Pero siguió con su soberbia faraón y no quiso dejarlos hasta que murieron los primogénitos. Y ahí fue la liberación. Dios dijo que en memoria de esta liberación tenían que estar sacrificando en la primavera, anunciando su venida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anunciara con la Pascua. La Pascua se realiza en primavera y es el inicio del año, dijo Jehová. Aquí va a ser ahora el inicio del año, en la primavera. Este mes será el primero de todos los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año, abril, más o menos, entre marzo y abril. En el día 10 de este mes vas a escoger un cordero perfecto por familia para sacrificarlo. El 10 de abril lo tenían que escoger, el más bonito, el más gordo, el más sano, el más perfecto. Y lo iban a tener guardado hasta el 14 de abril. Y en el 14 de abril iba a ser sacrificado. Y cuando iba a ser preparado, mas sin embargo iba a ser asado y comido el día 15. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en donde lo han de comer, para que no mueran los primogénitos. Finalmente lo iban a comer apresuradamente, vestidos, listos para salir. Pues yo pasaré aquella noche
Pascua significa pasar de largo. Pasaré por esa noche en la tierra de Egipto y voy a herir todo primogénito de la tierra. Pascua es la liberación, Pascua es salvación, Pascua es rescate, Pascua es la señal. Su celebración es una señal de la redención. Y dijo Dios que harían esto en memoria mía por todas las generaciones. Y así me estarán anunciando. Y esta noche la deben guardar para Jehová todos los hijos de Israel de en todas sus generaciones en generaciones. Y este rito será una señal sobre tu mano, una señal como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto, y por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y así estarás anunciando la liberación. Qué hermoso es Dios, que con tantos años estuvo anunciando la liberación que nos va a dar a ti y a mí. Y entonces por fin fueron el faraón y los príncipes del faraón y sus capitanes a apresurar al pueblo de Dios, a correrlo, a que se vayan. Salte, vete, porque si no moriremos todos, le dijo ahora el faraón. Cuando murió su hijo, se repitieron en su cabeza cada una de las palabras que él había blasfemado contra Dios, todas esas soberbias, todos esos gritos, insultos que le había dado a Dios, todas esas maldiciones, se repitieron una y otra vez y se vio culpable. Fue y corrió a Moisés, el pueblo de Israel, sus niños, sus animales, todo, dijo, váyanse de aquí, porque si no moriremos todos. Y le pidió, y ora también por mí. Estaba ya reconociendo a Dios. Y salieron apresuradamente, recogieron los regalos de los vecinos que les daban con tal de que se fueran. Les daban sus alhajas, sus plata, su oro, sus vestidos, sus pieles, todo lo que encontraban de valor se lo daban con tal de que se fueran. Y salieron así los israelitas y gozosos, y fueron caminando, fueron conducidos por Dios directamente al Mar Rojo. ¿Por qué Dios los condujo ahí y no hacia el desierto, hacia la montaña? Porque sabía Dios sabe todo. Dios ve las cosas hoy, como futuro, como ayer, como presente. Dios ve todo y el resultado de las cosas. Y vio que se iba a arrepentir nuevamente el faraón, así como lo hacía en cada plaga, se arrepentía y se volvía a poner terco y necio. Se arrepintió y se armó con sus soldados y dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué corrimos a nuestros esclavos? ¿Quién nos va a servir? Vamos por ellos a recuperarlos. Y entonces se dejaron venir, faraón, está hoy en el capítulo 14, se dejaron venir faraón con todos sus soldados y sus carros de caballo. Fueron con todo su ejército sobre el pueblo de Israel. Mas sin embargo, Dios estuvo cuidando a su pueblo de Israel. Entonces, cuando estaba el pueblo frente al mar, empezó la primera ingratitud del pueblo de Israel. ¿No los había liberado Dios? ¿No habían hecho tantos milagros Dios? Y sin embargo, alzaron la voz contra Dios cuando se vieron frente al mar de dificultades. La primera dificultad, y ya estaban repelando contra Dios. Se quejaron contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había sepulcros en Egipto? ¿No has sacado para que nos muramos aquí en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No es esto de lo que te estábamos hablando cuando estábamos allá en Egipto? Déjanos aquí, déjanos servir a los
a los egipcios, porque mejor nos es para nosotros servirle a los egipcios que morir aquí en el desierto. Cuánta paciencia tuvo Moisés, pero sobre todo cuánto nos ha soportado Dios. Y estas gentes ingratas, ingratitud número 1, porque fueron muchas, vamos a irlas contando. Y el ángel de Jehová les dijo: no temas, Moisés, yo voy contigo, yo voy adelante y voy atrás, cuido tu entrada y cuido tu salida. Y el ángel de Jehová se manifestó en una nube, y esta nube los iba guiando y cuidando y protegiendo. Por delante iba como luz de lámpara para que supieran por dónde iba, y también se ponía por detrás como una nube oscura para protegerla contra los egipcios y no pasaran con ellos. Entonces le dijo a Moisés: avanza, sigue adelante, no dudes, y toca el mar con tu mano. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y con su cayado, con su vara, tocó las aguas del mar. Cuando hizo esto Moisés, las aguas se apartaron, siguieron su curso, y por este lado se detuvieron también, y hubo un muro, lado derecho, lado izquierdo, un gran muro de agua, en donde habían sido detenidas, y ahí se veían que pasaban los peces y todo, mas sin embargo no caían hacia el camino que se había abierto. Dios con su mano, pasó su mano limpiando el agua, haciéndola a un lado para que pasara este pueblo tan favorecido, pero tan malo también y tan ingrato. Y ya pasaron, cruzaron el mar. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo, y cuando estaban de aquel lado, los egipcios también avanzaron atrás de ellos, pero nada más la parte que le iba proporcionando la nube, porque los iba deteniendo. Y cuando quedaron a la mitad del mar, ahí se tuvieron que detener a acampar, ahí se quedaron, acamparon, y mientras ellos estaban ahí acampando, los demás fueron avanzando hasta salir. Cuando ya habían salido, ya estaban ya habían cruzado el Mar Rojo, los israelitas ya estaban en lugar seguro. Entonces Dios le dijo a Moisés que volviera a estirar su mano, que volviera a tocar el lugar donde pasaron para que se cerrara el mar. Y así lo hizo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando ya estaba amaneciendo, el mar se volvió con toda su fuerza contenida que estaba aquí, cayó sobre los egipcios, sobre sus carros. Vieron cómo Dios estaba combatiendo por los israelitas, tuvieron temor, vieron que las llantas de sus carros ¡pum!, se cayeron, se trastornó su campamento, y demasiado tarde se dieron cuenta que Dios estaba combatiendo, cuidando. Hasta ahí se dieron cuenta. ¿Qué pasó con las 10 plagas? ¿Quién no estaba también Dios cuidando a su pueblo Israel? Esa nube que les impedía avanzar, ¿no era la mano de Dios que los estaba cuidando? Y aún así, en su soberbia y en su necedad, seguían al pueblo de Dios, hasta que fueron fatalmente, se les acabó el tiempo de gracia, y el mar cayó sobre ellos, y todos fueron ahogados. Nadie se salvó. En el capítulo 15 vas a ver, de Éxodo 15, vas a ver un canto de liberación, un canto de felicidad, un canto de gozo que cantó Moisés y María, porque fueron liberados. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, oh Dios, en el lugar de tu morada, en el lugar que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, la has afirmado. Jehová reina, y reinará eternamente y para siempre, porque el faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo.
entró en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y estaban cantando y alabando el nombre de Dios, explicando con las mujeres con panderos y con danzas, explicando la liberación que habían obtenido con Dios. Qué poco les duró este gozo, qué poco les duró. Empezaron a caminar, tuvieron sed, se volvieron a enojar y a enfurecer contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, volvieron a protestar porque anduvieron 3 días caminando en el desierto y no habían encontrado agua y se enojaron contra Moisés. Después llegaron a un lugar donde vieron agua, pero eran aguas amargas, no pudieron beberlas. Entonces todos murmuraron contra Moisés y fueron y le dijeron: ¿y ahora qué vamos a beber? Ingratitud número 2. ¿Y ahora qué vamos a beber? Mira, que esta agua no se puede beber, ¿qué vamos a hacer? Y estaban ahí gritándole a Moisés que los iba a matar. Moisés oró, clamó a Dios por ayuda. Jehová le mostró un árbol que ahí estaba. No le hizo aparecer nada mágicamente, le mostró un árbol. Dios ya había hecho la provisión. Dios ya tenía listo para cuando pasaran ahí sus amados hijos, ayudarles. Qué malos somos. Dios ha hecho la provisión para nuestras vidas y nosotros estamos a veces en alguna dificultad y clamamos molestos: ¿por qué a mí? Y Dios ya había hecho la provisión. Le enseñó un árbol que estaba ahí junto a las aguas y le dijo a Moisés: corta de esas ramas, échalas al río y van a endulzar el agua. Y así lo hizo, y Dios estaba probando a ese pueblo, no sé cómo decirle. Y Dios le dijo a Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, le dijo al pueblo de Israel, e hicieres lo recto delante de mí, dieres oídos a los mandamientos, para que sepan que los mandamientos no son nada más para los judíos. Y si dieres oído a los mandamientos, si guardaras todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Vamos a detenernos aquí tantito. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Viste las condiciones para estar sanos? Guardar sus mandamientos, guardar todas sus leyes de salud, sus estatutos, guardar el templo de Dios que es tu cuerpo, cuidarlo, dejar de comer todo lo que te da Egipto. Todas esas carnes, esas ollas de carne, de grasa, de enfermedad, de muerte. Y si haces esto, ninguna enfermedad de las que tienen los egipcios tendrás tú. Después ya llegaron a donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon junto a estas aguas. Capítulo 16. Dios les da el maná. Tuvieron hambre y Dios les hizo llover del cielo maná. Cuando tuvieron hambre, esta gente ingrata tuvieron su ingratitud número 3, porque toda la congregación se levantó contra Moisés porque tenían hambre y le reclamaron a Moisés y a Aarón y a Dios. Y le decían estos ingratos: ojalá hubiéramos muerto, sí, muerto por la mano de Jehová allá en la tierra de Egipto con las plagas. ¡Qué malvados! Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, ¡oh, cómo las extrañamos, esas ollotas de carne! Y comíamos mucho pan hasta saciarnos. ¿Que nos habéis sacado para este desierto para ahora matarnos de hambre, Moisés? Y Jehová le dijo a Moisés: he aquí que yo voy a hacerles llover maná del cielo, pan del cielo, y los he escuchado, y les voy a dar de comer. Y también traeré
Como el rocío que desciende del cielo, traeré por la faz del desierto este pan del cielo. Comieron pan del cielo, llovía del cielo pan. Mas sin embargo le dijo Moisés, van a recoger este pan 6 días, mas el séptimo día es el día de Jehová, santo, día de reposo. Ahí no van a recoger nada porque no va a haber nada. En el sexto día van a recoger doble, dos cestos de lo que suelen comer en el día. Todos los días recogían un cesto de maná, pero en el sexto día recogían 2 cestos, porque el sábado no iba a haber maná, porque es el día de guardar. Y así lo hicieron. De repente uno que otro desobediente salía a buscar en sábado y se daba cuenta que no había absolutamente nada. Solamente 6 días llovía maná. Y también hubo algunos que no hacían caso, que en vez de agarrar uno cada día, llegaron a agarrar 2 porque querían guardar para el otro día, porque no querían volver a salir, y amanecía podrido y engusanado. Tenían que salir a buscar el maná cada día, llenar su traste y comerlo. Y el sexto día recogían doble, mas el sexto día prepararán el doble. Van a guardar el doble de lo que suelen comer cada día. Qué triste que ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y se les engusanó. Y otros quisieron ir a recoger en sábado y no encontraron nada. Así que en el sexto día ya entendieron que tenían que recoger doble porción de comida. Y así debemos de hacer nosotros en el sexto día, que es el viernes, hacer doble porción de alimento para tener en sábado. Y él les dijo, he aquí, esto es lo que les ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que vas a hacer hoy, hazlo hoy. Lo que vas a cocinar hoy, cocínalo hoy. Lo que vas a cocer, cocedlo hoy. Y todo lo que te sobre, guárdalo para mañana, porque mañana es el séptimo día de Jehová, día santo, día de reposo. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según como Moisés le había mandado, y así no se engusanó, ni hedió tampoco. Y le dijo Moisés al pueblo, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no vas a hallar alimento en el campo, porque 6 días lo recogerás, mas el séptimo día, que es día de reposo, que es el santo sábado, en él no se hallará. Hubo algunos rebeldes que salieron en el día de reposo a buscar, y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a querer guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues quietos, cada uno en su lugar, que nadie salga a trabajar, a buscar en el séptimo día. Y así el pueblo reposó en el séptimo día, adoró a Jehová y se consagraba a él. En el capítulo 17 nos habla de la ingratitud número 4. Toda la congregación se levantó y partió del desierto. Jehová los iba conduciendo. Cuando la nube se levantaba y comenzaba a avanzar, era indicación de que se tenían que levantar el campamento y avanzar atrás de la nube. Cuando la nube se detenía, ellos también se detenían y volvían a levantar el campamento. Y se fueron y dejaron las fuentes de agua con las palmeras ahí donde estaban, y se levantó el campamento y fueron y acamparon en Refidim. Y en Refidim no había agua para que el pueblo bebiese. En vez de decirle, Moisés, aquí no hay agua, la familia tiene sed, ¿cómo le haremos?
¿Será que puedes orar por el pueblo y pedirle a nuestro Dios que nos dé agua? No, sino que iba y peleaba con él. Iba este pueblo ingrato a reclamarle: danos agua para beber, Moisés. ¿Quieres que muramos? Y Moisés le decía: ¿por qué vienes a pelear conmigo? ¿Por qué vienes a tentar a Jehová? ¿Quién soy yo para que vengas a pedírmelo así? Y el pueblo tuvo sed, murmuró contra Jehová, altercó contra él y les dijo estos ingratos, ingratitud 4, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? ¿Quieres matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestros ganados. ¿Esa es tu intención, Moisés? ¿Quieres matarnos? Qué tristeza todo lo que habían visto y aún seguían con su cerrazón. Y entonces Moisés clamó a Dios, a Jehová, diciendo: oh Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a un poco me van a apedrear? Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo voy a estar delante de ti sobre la peña de Oreb. ¿Quién iba a estar en la peña de Oreb? Jesús, Jehová. Ahí voy a estar yo en la peña de Oreb, y acércate. Y vas a golpear la peña, y de ella van a salir aguas, y beberá este pueblo. Moisés así lo hizo, fue por ancianos, se trajo su vara, fue a la peña de Oreb, y salió el agua. En la peña de Oreb le puso él el nombre de Meriba. Meriba significa rencilla, pleito, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová con nosotros, sí o no? ¡Qué terrible! Y le pusieron a ese lugar Meriba, rebeldía contra Dios. Y entonces Satanás también, como ya su pueblo Egipto había sido herido y ya no los pudo alcanzar, Satanás tenía otro pueblo dominado, que era el pueblo de Amalek. Entonces Satanás había inducido a este pueblo a que mataran a todo el pueblo de Israel que iba pasando por el desierto. El pueblo de Israel no los estaban molestando, ellos estaban en el desierto acampando. Y Satanás sacó al pueblo de Amalek y los mandó a que los fueran a buscar al desierto y los eliminaran. Y si hay algún sobreviviente, los esclavizaran, los destruyeran, para provocar la ira de Dios y para que probaran que sí podían contener contra Dios. Si Faraón fracasó, Amalek quería provocar a Dios, Amalek quería enfrentar sus fuerzas contra Dios, Amalek quería enseñarle a Dios que él no era tan débil como el faraón y que no iba a dejar libre al pueblo de Israel, que lo iba a destruir y que no iba a ser tan fácil quitárselo de sus manos. Este malvado de Satanás así tenía este pueblo con esta idea, y Amalek salió con su pueblo a destruir a Israel y estaba resuelto a esclavizarlo, a hacerle peores cosas que las que le hicieron en Egipto. Entonces Moisés le dijo a Josué, ellos no eran hombres de guerra, acuérdense, eran esclavos, que se levantara y con lo que tuvieran, pues fueran a enfrentar a Amalek. Moisés se subió a la cumbre de un collado, a una peña que estaba ahí, y Moisés alzaba las manos para orar a Dios mientras estaba la guerra, y mientras él estaba con las manos alzadas orando a Dios, pidiéndole a Dios, iba ganando Josué y iba repeliendo a Amalek e iba triunfando. Pero finalmente Moisés se cansaba, y si llegaba a bajar las manos, Amalek prevalecía contra Josué y tenía que volverlas a levantar para que
seguir en oración y súplica a Dios. A Moisés lo estaban acompañando a Aarón, su hermano Aarón y Hur, y entonces lo sentaron en una roca porque ya se había cansado Moisés, y Hur le sostuvo un brazo y Aarón le sostuvo el otro brazo para poderlos mantenerlos arriba, y él que siguiera orando, intercediendo por el pueblo. Y así ya pudieron mantener las manos en alto a Moisés para que pudieran eliminar la reprensión que estaba haciendo Amalek contra el pueblo de Dios. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y ve y dile a mi siervo Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Este pueblo ya se ha maldecido por alzar su mano contra mí. Y Moisés edificó ahí un altar y llamó a ese lugar nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra permanente con Amalek de generación en generación. Y en el capítulo 18 de Éxodo, ahí vemos cómo el suegro de Moisés, Jetro, al escuchar todas las maravillas que había hecho Dios en Egipto y cómo liberó con mano poderosa a su pueblo de Israel, tomó a su esposa de Moisés, que antes de salir la había regresado a su casa. Ahí estaba Séfora con su papá y sus 2 hijos. Entonces tomó a su esposa Séfora, su papá Jetro, y se la llevó a Moisés. Fue y lo encontró en el desierto, y llegó Jetro a visitar a Moisés. Moisés se puso muy contento, le traía a su esposa y a sus hijos, y ahí estuvo el suegro de Moisés. Moisés le platicó todas las maravillas, contento y feliz de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La pregunta: ¿estás tú consciente de todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Las estás platicando? ¿Estás dando testimonio? ¿Les estás diciendo cómo Dios desde el vientre de tu madre te ha cuidado, te ha protegido, te ha abierto el mar rojo de las dificultades? ¿Te ha ayudado a caminar en medio del desierto de los problemas? ¿Has visto cómo esa nube te ha cubierto con el calor y el fuego de su presencia? Ojalá que sea así, porque Dios así lo desea. Y ahí estaba Moisés platicando, dando testimonio de todas las maravillas y el amor grande y misericordioso de Jehová. Entonces Jetro hizo ahí un altar. Y qué curioso, Dios siempre ha tenido, no solamente en el pueblo de Israel, Dios siempre ha tenido alrededor del mundo gentiles, obedientes y amorosos, respetuosos, que respetan y obedecen el nombre de Dios. Jetro no era del pueblo de Israel, mas sin embargo era un sacerdote de Dios. Él obedecía sus mandamientos y enseñaba así a su familia. E hizo ahí un altar, hizo holocaustos, hizo su sacrificio de sus ovejitas, invitó a los ancianos y a Moisés y a los de ahí. Comieron y se gozaron adorando a Dios, y le entregó a su mujer y a sus 2 hijos. Y después vio Jetro que al día siguiente Moisés salía muy temprano y se sentaba a escuchar todos los problemas del pueblo, y uno a uno les iba dando Moisés la respuesta de cómo hacer las cosas y cómo obedecer. Entonces Jetro observaba cómo su yerno se sentaba y estaba todo el día Moisés, desde el amanecer hasta el anochecer, viendo el suegro que Moisés hacía esto con el pueblo. Le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué tienes toda esta carga tú solo? ¿Por qué haces tú esto con el pueblo?
El pueblo se está cansando, fatigando, y tú también. ¿Por qué te sientas tú solo ahí? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le respondió a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tiene asuntos graves vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro para declarar paz, enseñarle las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Dios le dijo: no está bien lo que haces, que cuando vengan contigo nada más a esas personas les estás enseñando y ya. No, tienes que enseñarle a todo el pueblo. Vas a desfallecer tú solo ahí, y también el pueblo va a desfallecer contigo, fatigado, estar todo el día ahí, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo. No vas a poder hacerlo así, te vas a desgastar rápidamente. Oye ahora mi voz, el consejo que yo te daré, y Dios va a estar contigo. Estate tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos más importantes a Dios, pero enséñale a todo el pueblo las ordenanzas, las leyes, edúcales, muéstrales el camino por donde deben de andar, cómo deben de proceder, lo que han de hacer. Y además, escoge entre todos los varones gente de virtudes, gente temerosos y respetuosos a Dios, gente obediente a la ley de Dios, varones rectos, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que no amen el dinero, y ponlos sobre el pueblo por jefes de a millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Y así cuando el de 10 tenga un asunto importante, lo van a resolver entre ellos. Y si este asunto no lo pueden resolver, entonces irán al juez que tiene de 50. Y si esto no lo pueden resolver entre los 50, irán con el jefe de las centenas. Y si no, irán con el de los millares. Y si ya pasó por todos esos filtros y aún no hay la solución, entonces tendrán que ir contigo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave que lo traigan ahora a ti. Y así ellos van a llevar la carga entre todos, no solamente sobre ti. Si esto lo haces, Dios te lo mandará, y tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo podrá estar en paz en su lugar, y desde allá van a juzgar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, le pareció bien, fue obediente e hizo todo lo que su suegro le dijo. Escogió entonces Moisés varones de virtud entre todos la gente de Israel, y los puso sobre los jefes sobre el pueblo de a 1000, otros de a 100, otros de a 50, otros de a 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, y cuando tenían un asunto difícil se lo traían a Moisés. Y entonces ya Moisés juzgaba los asuntos grandes, y los demás juzgaban los asuntos pequeños. Finalmente el sacerdote Jetro de Madián se despidió de Moisés y regresó a su tierra. En el capítulo 19 nos habla que llegó Moisés con todo el pueblo al monte Sinaí. Duró 3 meses en el transporte desde Egipto al mar. Lo cruzaron, pasaron parte del desierto, llegaron a Refimín, pasaron por Meriba, y finalmente llegaron al desierto de Sinaí, donde Dios los había citado. En el tercer mes, que viene siendo junio, por según el primer mes que Dios puso, abril, mayo, junio, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel desde la tierra de Egipto hasta el día en que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Cuando estuvieron en el monte Sinaí, Dios le habló a
Moisés que subiera al monte. Y entonces ahí Dios tuvo entrevista con Moisés y le fue enseñando y le dijo: ahora pues, si dieren oído a mi voz, si guardan mi pacto, vosotros van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros van a ser un pueblo especial, un reino de sacerdotes. Los quiero preparar, que sean gente santa, para que después ustedes vayan y eduquen al resto del mundo. Tristemente fracasó esto, porque ya hemos visto que los judíos, ya después cuando fue la nación judía, se quedaron nada más con la instrucción y no educaron, sino que se subieron a un orgullo tipo paranoico. Aparentaban ser obedientes a la palabra de Dios, pero hicieron todo al revés. Y por eso, por el exceso de pecados que aparentaban ser obedientes a Dios, ponían las tablas de la ley, mas sin embargo no la obedecían ellos. Y después que vino el Mesías, lo despreciaron y dijeron: caiga su sangre y su maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. ¿Cómo está actualmente ese pueblo? Totalmente desviado y constantemente atacado, y ha sido destruido. Pues ahí vemos cómo ya el pueblo de Dios llegó, ahí se puso a acampar, y Dios le dio las instrucciones directamente cara a cara a Moisés de lo que se iba a hacer. Ahí le vamos a dejar, porque en el capítulo 20 viene las instrucciones que Dios le dio a Moisés, y lo tenemos que dejar para mañana. Pues bien, te invito a que abras tu Biblia, que la leas detenidamente. Cuando tú oras y le abres tu corazón a Dios, Dios te escucha atentamente, toma tu oración, y lo que no sale de aquí, de tu corazón y de tu garganta, Dios también lo toma. El Espíritu Santo lo transforma en palabras audibles y las pone en el trono del tabernáculo, en las oraciones santas, intercediendo por nosotros. Pero cuando tú tomas la Biblia y la abres, quien te está hablando ahí es Dios. ¿Qué leímos hace un momento? ¿Qué dijo Jehová? Si oyeres mi voz, aquí está. Si oyeres mi voz, si escuchas mis preceptos, si guardas mis mandamientos, si eres fiel y obediente, no te caerán a ti ni las enfermedades ni las plagas que le envía a los egipcios. Ser obedientes es ser saludables. Dios te dio agua, no refrescos ni cervezas ni alcohol. Dios te dio fruta, verduras, semillas, no carnes, grasas, embutidos y todo lo demás. Dios te dio carnes limpias, no las carnes del puerco ni todo lo que se come. Dios te dijo: guarda tu cuerpo, tu mente, el templo. No estar viendo basura, pornografía, entretenimientos, perdiendo el tiempo. Y si tú haces todo esto, dijo el Señor, no mandaré las plagas a tu vida. Nosotros deshonramos a Dios cuando no cuidamos nuestro cuerpo. Deshonramos a Dios cuando en vez de estar buscando santidad, estamos buscando lo que nosotros queremos. Así que te voy a invitar a que cerremos esta reflexión con el siguiente canto. Sigamos a Dios como esos patitos siguen a su mamá. Al andar con
pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, cosa aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Él desea que estemos con Él. Él desea lo mejor. Él desea nuestro bien. Y nuestro bien es andar caminando con Jesús. Pues bien, vamos a orar para cerrar esta reunión. Te invito a que ahí donde estés, si gustas acompañarme en oración, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque en este nuevo amanecer nos has dado la bendición de la vida, Señor. Estamos vivos, Padre Santo. Te rogamos que nos ayudes a dejar las cadenas de Egipto, Padre Santo. Que podamos dejar refrescos, carnes, todo lo que nos haga mal, Señor, que sabemos nosotros perfectamente. Ayúdanos a dejarlo, Padre mío. Ayúdanos a tener salud mental, salud física, salud espiritual, salud social, llevarnos bien con los demás. Ayúdanos a purificar nuestra mente, Señor, que estemos en comunión contigo y con el prójimo. Amar tu naturaleza, contemplarte, Señor, en todo lo que nos rodea, saber perfectamente en una confianza grande, Señor, que tú vas al frente, que tú estás con nosotros, que vas a nuestros lados, que vas también cuidando la retaguardia, Señor.
Padre, ayúdanos a mirarte a pesar de que nuestros ojos, Señor, no puedan verte físicamente porque estás invisible. Pero Dios, que te veamos con los ojos de la fe, con los ojos de la confianza, con los ojos que va creciendo, Señor, conforme vamos leyendo tu Biblia, tu palabra escrita. Padre, ayúdanos a amarte y a respetarte, a confiar, a entregar nuestras vidas, nuestras dudas, nuestros problemas. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos, Padre mío, por nuestras familias, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, nueras, yernos, hermanas, cuñadas, cuñados, toda nuestra familia, Señor, la ponemos en tus manos. Ayúdanos a despertar y a caminar contigo, Señor. Te imploramos también, Padre Santo, por los vecinos, los contactos misioneros, por los grupos pequeños, Señor, por tus pastores, por tus laicos, por todos tus colaboradores que tengas alrededor del mundo, Señor. Te rogamos por ellos para que, oh Dios, tu maravillosa obra siga creciendo y estemos tocando más corazones, más almitas vayan despertando y se den cuenta, Señor, la importancia del tiempo que vivimos. Tiempos peligrosos, pero tiempos solemnes, tiempos finales en que tú próximamente vas a venir. La gente no sabe, Señor, que el engañador va a venir primero y se va a hacer pasar por ti y va a hacer grandes maravillas y va a ser disfrazado, Señor, de tu persona. Mucha gente va a caer, Señor, y no queremos, Padre Santo, no queremos, porque tú no quieres que se pierda el impío, Señor, sino que quieres que proceda a arrepentirse, que proceda a entregar sus vidas y a cambiar. Te rogamos, Señor, para que nos uses para llevar el Evangelio. Señor, nos acompañen a abrir puertas, a tocar corazones, a llevar el Evangelio, a prepararnos para tu santa venida. Padre, te rogamos y te suplicamos, Padre Santo, para que nos preparemos también nosotros, para que cuando tú vengas estemos listos, Señor. Ayúdanos a amar y a respetar el Santo Sábado y todos los demás mandamientos, Señor, a cuidar nuestra salud y nuestra mente. Gracias, Padre, por los maravillosos planes que tienes para nuestra vida. No tenemos cómo agradecerte, Señor, más que amándote y obedeciendo por gratitud. Señor, entregamos nuestras vidas a tus manos, confiamos plenamente en ti y te rogamos, Padre Santo, tu bendición. Ayúdanos a darte gloria y honra en este día. En el dulce nombre de Jesús te imploramos que nos ayudes a mantenernos conectados contigo, Padre mío. Quédate con nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, por los méritos preciosos tuyos. No tenemos nada de méritos, nada que ofrecer, Señor. Solamente confiamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos y los siglos. Amén. Maranata, Cristo viene y viene muy pronto. Bendiciones, hermanos. Es maravilloso el amor de Dios, cómo nos ha amado tanto que se haya entregado a sí mismo, que haya permitido haber llegado a ese sacrificio tan grande. Y hoy nos pide Dios que lo recordemos, que lo compartamos, que recordemos que Él está por venir y que todas esas símbolos se encontraron con la verdad, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maranata, Cristo viene y viene muy pronto. Bendiciones y hasta la próxima. Los dejo con este canto. El Cordero de Dios Eterno Rey, desde su trono descendió
Bendiciones, hermanos. Que la presencia de Dios esté con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Y que sigan con el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Maranata, Dios te ama y está por venir. No importa lo que estés pasando, ve, camina hacia la cruz. Dios nos espera con los brazos abiertos. Un abrazo, bendiciones.